buenas tardes a todos. Esperamos se encuentren bien y con la bendición del Señor. El día de hoy estaremos realizando nuestra exposición final relacionado con el tema de diversidad y pluralidad. Mi grupo está conformado por José Harlis Mare Chamarra, Juan Gabriel Angulo y quienes hablan Mabel Moreno. Bien, para empezar hablaremos un poco sobre qué es pluralidad y diversidad. Se dice que en una sociedad de hombres y mujeres tienen formas particulares de vivir y expresarse, tienen gustos, ideologías y costumbres diferentes y obviamente pues pertenecen a uno o más grupos. Pero ¿en qué se hace referencia esto a la pluralidad y a la diversidad? Bueno, la pluralidad hace referencia a la existencia de esa variedad de características y factores dentro del grupo social. Ahora bien, la diversidad, por su parte, hace referencia a las diferencias entre las personas en cuanto a su etnia, orientación sexual, raza, origen, lengua, religión, opinión, género, entre otros aspectos que normalmente tienen cada persona de identidad. La pluralidad y diversidad favorece la convivencia, aunque en ocasiones estas diferencias, en vez de ser tomadas como oportunidades, pues para enriquecer nuestras relaciones interpersonales, más bien son como motivos de disgustos. ¿Cómo así? Disgustos en cuanto a la intolerancia, conflicto, violencia, y pues hablando en los casos más extremos, son motivos de grandes violaciones de los derechos humanos. Ahora bien, la construcción de paz pues requiere la garantía de los derechos fundamentales de las personas en un contexto que valore la tolerancia y el respeto por la pluralidad y la diversidad. ¿Cómo esto difiere actualmente? Bueno, actualmente en los tiempos constitucionales que corren y como adelanto del porvenir político y gubernamental del país, el tema de pluralidad y diversidad debe estar en el horizonte. Es decir, la existencia de un sistema político diverso e institucionalmente sólido es una de las condiciones para que la democracia funcione adecuadamente. Ahora bien, ¿cuáles son esos ejemplos que hagan alusión a la pluralidad y a la diversidad? Vamos primero con los de la diversidad. Dentro de esos ejemplos de diversidad está primero el lenguaje, bien sea alemán, mandarín, español, árabe, inglés, entre otros. Estos están dentro del idioma. En las religiones tenemos el catolicismo, judaísmo, cristianismo, evangélicos, entre otros. También tenemos diferencias en los estratos sociales. Tenemos en la música, la alimentación, el arte, las danzas, sus confesiones e incluso su artesanía. Ahora bien, en cuanto a la pluralidad, se puede hablar de pluralidad de opiniones, pluralidad de votos, de políticas, de voces, e incluso tenemos pluralidad de normas, pluralidad informativa o pluralidad religiosa. Bien, para darle continuidad a este tema, ahora vamos a hablar un poco sobre la diversidad cultural. Este tema lo va a tocar el compañero Juan Gabriel. Ahora démosle paso a él. La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural, que se expresa en gran pluralidad de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Se dice que Colombia tiene una rica diversidad cultural debido a su gran variedad de etnias, religiones y creencias, ¿ya? Y compleja a la vez debido a que los colombianos solemos tener un poder discriminante. Entonces eso hace que juzguemos a los demás por sus culturas, por sus creencias, o no las respetemos, o seamos sencillamente discriminantes.
Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Se caracteriza los derechos humanos por ser universal e inalienable. Por otra parte, es indivisible e interdependiente. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por otra parte, se caracteriza por ser equitativo y no discriminatorio. Los derechos y las obligaciones. Todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos de derechos humanos, así como uno de los 9 protocolos opcionales. El 80% de los estados han ratificado 4 o más. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados entre sí. El pleno respeto de los derechos humanos crea un entorno que favorece y garantiza la diversidad cultural. Esta solo puede protegerse y promoverse si garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, información y comunicación, la libertad frente a cualquier clase de discriminación, la capacidad de las personas de elegir sus expresiones culturales y el derecho a participar o no en la vida cultural de determinadas comunidades. Del mismo modo, los entornos favorecedores de la diversidad cultural contribuyen notablemente al pleno respeto de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural al ofrecer a las personas y los grupos de posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural, acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico, y participar a la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural. El reconocimiento de las identidades y expresiones culturales, la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de las personas y las comunidades, la apertura a los otros y el debate y los intercambios interculturales son elementos fundamentales para promover la diversidad cultural como derechos humanos. Ahora vamos a dar como nuestro punto de vista sobre la reflexión de For the Birds. En mi caso, en mi punto de vista, pues en este video se muestra claramente cómo los demás pajaritos estaban discriminando al pájaro más grande por el simple hecho de que era diferente a ellos, pues en algunas características no era mucha la diferencia. E hicieron lo imposible por molestarlo, aun cuando él solo quería ser amable con ellos y ser amigos. Y al final ellos cayeron en su propia trampa, por así decirlo, pues terminaron autodestruyéndose ellos mismos por querer hacerle el mal al pájaro más grande. Y así hay personas en la vida real que te juzgan, te discriminan y actúan mal contigo por el hecho de que eres diferente a ellos, hasta llegar al punto de acabar con su propia felicidad por querer obrar mal contigo. La reflexión que me deja este video es que por nada del mundo debemos discriminar a una persona por su forma de ser o por su apariencia, porque primero, si nos ponemos en los zapatos de esa persona, no se va a sentir bien ni el rechazo, ni que se burlen de nosotros, ni nada. Y segundo, es que no sabemos cuándo vamos a necesitar de alguna persona, entonces debemos ser tolerantes y respetuosos. Se puede reflexionar de este cortometraje de la importancia que tiene la diversidad, lo que nos permite positivamente a relacionar
con todo tipo de personas sin discriminación e independientemente de sus características, es decir, podemos destacar ciertos criterios éticos y valores como la tolerancia y la importancia que tiene cada persona por sí misma, o para que no nos burlemos de nadie y aprendamos desde la diferencia a sacar las virtudes que tiene cada cual. Ahora vamos a tener las intervenciones referente a las siguientes preguntas. ¿Cuál es para ti la concepción de diversidad cultural? ¿Consideras que los derechos humanos son incluyentes? ¿Por qué? ¿Es válido aprobar todas las acciones de otra representación cultural? ¿Por qué? Y por último, ¿qué podrías sugerirles a otras personas que no son tolerantes o discriminan a otras personas por su religión, etnia o diferencia de pensamientos? Para darle respuesta a la primera pregunta de cuál es para ti la concepción de diversidad cultural. Bueno, teniendo en cuenta que la diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, pues así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Ahora bien, desde mi punto de vista, considero que la diversidad cultural está conectada con todo aquello que permite que los seres humanos tengan la oportunidad de acceder a cada una de las diferentes culturas que están en el mundo sin distinción, exclusión y discriminación. Es una manera de aceptar a los demás sin importar la cultura, creencia, costumbre que esta persona tenga. La segunda, ¿consideras que los derechos humanos son incluyentes? ¿Por qué? Claro que sí, ya que los derechos humanos buscan aceptar e implementar las nuevas ideas o principios que surjan en estos tiempos, buscando satisfacer de algún modo los pensamientos, deberes e ideales de las personas en el mundo entero, con la finalidad de respetar nuestras diferencias, teniendo en cuenta pues que los derechos humanos son universales teóricamente, pues se considera que sí, porque pues se reconocen a todos los seres humanos sin exclusión alguna, y porque si nos privan, por así decirlo, el acceso a uno de estos derechos, el resto se verán perjudicados, claro está. Sin embargo, pues esta temática del aplicativo inclusivo suele desbordarse al violarse ciertos derechos en situaciones o diferentes ámbitos. Por lo tanto, pues se convierte en una situación disyuntiva según las perspectivas distintas. Un claro ejemplo podría ser el de la Constitución Política de Colombia, que consta de reglas que pues están escritas y teóricamente favorece a los ciudadanos, incluyente, pero como es de saber, no todas las reglas son cumplidas, tanto por los gobernantes estatales y por los mismos ciudadanos, en donde ciertos derechos pues se vulneran generando una exclusión. La tercera, es válido aprobar todas las acciones de otra representación cultural. ¿Por qué? Desde mi concepto, diría pues que si bien sabemos, vivimos en un mundo en el cual la diversidad cultural es extensa. Cada lugar tiene su cultura. Cabe resaltar que enfatizando desde los derechos humanos, es importante respetar las diferencias culturales sin importar si estamos o no de acuerdo con dicha representación cultural. Lo más correcto sería que haya un respeto de ambas partes, tanto del dueño de la cultura como el que está visualizando o simplemente escuchando algo relacionado con el tema cultural. En pocas palabras, no se trata de aprobarlas, sino de respetarlas como se mencionó anteriormente. Y por último, ¿qué podrías sugerirles a otras personas que no son tolerantes o discriminan a otras personas por su religión, etnia o diferencia de pensamiento? Bien, para mí este es un tema que sin duda alguna es un poco complicado, pues muchas personas que cometen estos errores con las demás personas, pues normalmente es porque carece de cierto nivel de educación.
y piensan que la única salida es irrespetar a los demás independientemente del área que se está hablando. Ahora bien, podríamos empezar dando una charla educativa a la persona que en el momento está siendo intolerante o discriminante en cualquier ámbito. Y no solamente las personas que carecen de cierta educación. Vemos que se comete estas faltas aún en personas que tienen ciertos niveles de estudios altos, que conocen ciertas reglas, que saben que toda persona tiene un derecho, como todos en el mundo, y se tiene que respetar independientemente de si nos gusta o no. El hecho es que yo creo que si se está siendo intolerante o discriminante en cualquier ámbito, se podría mostrarle de una u otra manera la importancia de ver las cosas desde nuestros zapatos, es decir, enseñarle a esa persona la importancia de ser empáticos con los demás. O sea, ponte tú en el lugar que yo estoy. ¿Cómo te sentirías tú cuando una persona te discrimina por tu color de piel, por tu creencia, por tu cultura, por tu orientación sexual, independientemente de si es algo que a ti te gusta? Y el hecho de que otra persona te discrimine por eso, obviamente te va a afectar. Entonces, es ponerse en el lugar del otro y mirar cómo me siento yo cuando yo estoy realizándole las mismas acciones a esa persona. Me gustaría que ahora el compañero Juan Gabriel interviniera en esta parte. Mi respuesta a la pregunta número 1 sería que las personas sin distinción pueden ejercer sus derechos y garantías y así poder realizar y aprovechar sus habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno. A la pregunta número 2 es que pienso que sí porque se reconoce y legitiman las diferencias culturales entre diversos grupos humanos. Cada etnia o cultura cuentan con sus derechos. A la 3 mi respuesta sería que no es para aprobarla sino respetarla, porque cada cultura tiene sus creencias, acuerdos y acciones, y si existe respeto entre cada cultura, entonces no habría inconveniente. Y la 4, que le sugeriría a esa persona que fuera más respetuoso y tolerante debido a que todos somos diferentes, y existen muchas etnias y culturas. Cada uno tenemos ideas y pensamientos diferentes, entonces lo primordial es respetar a la persona sea como sea, para que así respeten nuestras ideas y creencias. Se podría decir que es la convivencia en términos más o menos armónicos de dos o más vertientes culturales humanas en un mismo territorio político o una misma nación. Esto supone la aceptación recíproca entre las culturas convivientes, en donde se identifica cada cultura por su lingüística, gastronómica, religiosa, artística, entre otra tipología idiosincrasia. Respuesta número 2. Se podría decir que sí, desde una perspectiva de los derechos humanos, a sabiendas que todos los seres humanos tenemos derechos, es decir, por el solo existir se goza de esos derechos humanos y claro, según criterio de la declaración teórica y escrita, pero a la hora de la práctica esos derechos son desorientados o violados por diferentes actores como los mismos gobernantes, autoridades, cuerpos ilegales o por los mismos ciudadanos. Respuesta número 3. Hay que afirmar que en este lo más destacable es la tolerancia acogida del respeto, ya que cada grupo o etnia posee su propia cultura y sobre todo su propia política reglamentaria que para uno podría ser tan descabellado, pero para cada grupo de cultura sería natural. Respuesta número 4. Una manera factible para que una persona que tiene esa característica pueda llegar a entender es a través de posesión del lugar de la víctima. Por lo tanto, generalmente solemos ser peyorativos cuando creemos tener el poder o la razón. Bueno, muchas gracias a todos por prestar
atención, a la profesora y a los compañeros. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado, que Dios les continúe bendiciendo. Nada, fue un proceso bastante divertido y en cierto modo que se necesitó de mucha investigación para entender temas que muchas veces uno normalmente ve y pues no tiene claridad, por así decirlo, y tiene como esas dudas, y en esta materia pues se pudo como aclarar ciertas dudas. Y pues nada, espero les haya gustado y que Dios los bendiga.